Giacomini reveló lo peor del gobierno de Milei. Vamos a hablar con Diego Giacomini, el autor de estos números, porque hay muchos más y él nos va a ilustrar muchísimo de lo que pasa. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Mariano? Bien, bien. Estoy cansado de escuchar de que, digamos, los libertarios solamente hablan de la macro y dicen qué bien que sacamos del desastre al país y los números que vos marcás son el desastre mismo, son la profundización del desastre. A ver, lo primero que hay que tener en cuenta es que la riqueza de una economía proviene de el sector privado Ujú. produciendo bienes y servicios. O Exacto. sea, una economía va a tender a ser más rica y su población a vivir con mayor prosperidad cuando en esa economía se producen cada vez más bienes y servicios. O sea, lo que importa para la economía austríaca, por ejemplo, austríaca no del país, o sea, sí, de la corriente del pensamiento de la economía Claro, austríaca, los que economistas dice austríacos liberales, ¿no? Hayek, von exacta, Mises. Ujú. exactamente, a ver, te lo digo, von Mises, Hayek, Rothbard, Ujú. que tanto ha mencionado el Poder Ejecutivo Nacional sin parecer haberlos comprendido. ¿Por qué digo? Parece que no los comprendió, porque ellos son muy claros. La generación de riqueza proviene de la economía real, Ujú. no del sector financiero, que se dedica a inventar dinero desde la nada y sin respaldo, con lo cual no tiene riqueza detrás. Y que además que el sector financiero debería ser un servicio al servicio de la economía real, ¿no? Bueno, exactamente, pero ya hace muchas décadas, sobre todo en Argentina, pero también cada vez más a lo largo del mundo, eso ya no pasa. Ujú. Entonces, uno de los principales rasgos que ilustra que este gobierno no tiene absolutamente nada de liberal, sino que es un gobierno conservador, rancio de derecha, es que primero y antes que nada pone al sector bancario y financiero por sobre y en contra de la economía real. Claro, ¿Ok? claro. Perfecto. Entonces, ¿qué vemos acá? Cuando vos mirás los números de la actividad, vos te encontrás que si yo te digo que siguiendo las estadísticas del INDEC, que no gozan de mi mayor respeto, Ujú. ¿por qué? Y esto lo explico, esto es una cosa muy importante. O si uno juzga el resultado de una política económica que se ejerce desde el Estado con las estadísticas del Estado, uno está haciendo al Estado como una suerte de juez y parte, porque uno está evaluando el accionar del Estado con los numeritos que el Estado hace. Por Es una ejemplo, autoevaluación. exacto, si yo quiero evaluar si la política del gobierno antiinflacionaria es exitosa, Ujú. realmente evaluarlo con los números de inflación del INDEC es poco serio, porque el INDEC es del Estado, entonces tiene incentivos para minimizarte e inventarte el numerito de Vos sos inflación. Así profesor, como tiene. vos sos profesor de la facultad, le dirías a un alumno, a ver, usted rindió el examen, autoevalúese y la nota que usted saque va a ser, o que si usted se autoevalúe o se autoimponga, va a ser la valedera, digamos. Eso no pasa, ¿no? Eso, exactamente, eso no pasa. Entonces, estoy haciendo una excepción porque lo tengo acá a mano, pero para que te voy a mencionar los 4 sectores que más generan empleo en términos relativos en Argentina. Son el comercio, 20.1, la industria, 18.5, el Ajá. transporte, 8.2, la construcción, 6.1 y hoteles y restaurantes, 4.5. Cuando yo sumo comercio, más industria, más transporte, más construcción, más hoteles y restaurantes, vos te das cuenta que generan el 57.4% de los puestos de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Interesantísimo ese número.
Pregunto, en el rubro industria, ¿está incluido las pymes? Obvio, obvio. Entonces, ¿qué quiero ¿Servicios, decir? por ejemplo? ¿Servicios también? No. Servicios los tenés, por ejemplo, en hoteles y restaurantes. Ajá, Servicios los tenés en transporte. claro. Ah, está ¿Ok? bien. Claro, Entonces, ¿vos qué te encontrás? Te encontrás que servicio lo tenés en hoteles. Entonces, claro. vos qué te encontrás? Que de cada 10 puestos, 6, redondeando, cada 10 trabajadores empleados, 6 lo generan estos 5 puestos de trabajo. Claro. Ok, entonces, empecemos por el mayor, comercio. Atenti, Cuando yo voy... atenti que te quiero decir algo, porque de esos Sí. 6 vos decís 6 de cada 10, pero ¿cuánto inciden los 3.800.000 empleados públicos entre nación, provincias y municipios que existen en la Argentina? Deben ser por lo menos un 20%, un 30%, no sé. Bueno, concreto, para Por- no volver loco a la no, gente. digo porque ese es un estamento que hay que contabilizar, ¿no? Para saber que mucho de ese empleo es fijo porque está en el Estado, digamos. Bueno, vos tenés 3.800.000 Claro, que dijiste vos en el Estado y tenés 9.500.000 en el resto. ¿Ok? O sea, es un tercio. claro. ¿Ok? Y sí. Listo. Entonces, de estos 5 sectores que generan 6 puestos de trabajo cada 10 que Ujú. existen, a los 5 le está yendo mal con este modelo de Javier Milei. Por eso es tan importante la economía real. ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno conservador de derecha, populista, que paradójicamente su plan económico hace que los 5 sectores económicos que mayor importancia tienen a la hora de crear trabajo, Claro, que crean 6 de cada 10 puestos, a los 5 le va mal. Comercio, claro. dije que genera el 20% de los puestos de trabajo. Ujú. Según CAME, las ventas de las pymes minoristas caen todos los meses uno tras otro desde enero del 25 hasta septiembre del 25. Concretamente, las ventas en septiembre desestacionalizadas Ujú. son 20.5% por debajo de lo que fueron en diciembre Claro. del 2024. ¿Ok? Eso, ventas minoristas. Cuando voy al consumo masivo a lo largo y ancho de todo el país, según la consultora Sentia, Sí. ¿ok? Que estoy evaluando las ventas en supermercados, hipermercados, almacenes de barrio, supermercados chinos, a lo largo y ancho de todo el país, Ujú. el consumo, las ventas en septiembre del 25 fueron solamente el 84% de lo que habían sido en el 2023, cuando en diciembre del 2024, o sea, hace 10 meses, Ujú. habían llegado a ser el 97. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo largo de los últimos 9 meses ha habido una caída exactamente de 13 puntos porcentuales en las ventas de consumo masivo a lo largo y ancho de todo el país. Más 3 del Sigo año con las... más 3 del año pasado hacen 16% en estos 2 años, digamos. ¿Puede ser? Claro, exactamente. Cuando yo miro las ventas y supermercados, voy a mechar un poquito con una estadística oficial para los que les gusta mirar lo del INDEC. Cuando miro las ventas en supermercados y en supermercados mayoristas, desestacionalizadas, ambas, según el INDEC, la de supermercados está 9.5% por debajo de noviembre del 23. Y la de supermercados mayoristas están 22 puntos porcentuales por debajo de noviembre del 2023 y en la tendencia vienen ambas
derrapando los últimos 6 meses, desde marzo de este año a la fecha. Ahora, mirá qué interesante. Ya te dije supermercados y supermercados mayoristas. Según el INDEC, te dije consumo masivo, te dije al mismo tiempo ventas minoristas en comercio. Claro. Cuando voy a supermercados y comparo qué pasa en el interior del país, perdón, en toda la Argentina, versus lo que pasa en provincia de Buenos Aires, te contesto y te comento, cuando comparo el último dato contra marzo del 2025, ves que la importancia relativa de las ventas en supermercados en la provincia de Buenos Aires contra cuánto pesan adentro de las ventas de todo el país, te encontrás que las ventas en los supermercados de la provincia de Buenos Aires pierden 2 puntos porcentuales en términos relativos. ¿Qué quiero decir? En marzo a principio de año, eran 36.4 de todo lo que se vendía en todos los supermercados del país. Ajá. Y hoy en día es 34.5, cayó de 36.4 a 34.5. ¿Qué quiere decir esto? Que en las ventas en provincia de Buenos Aires van todavía peor que a nivel nacional. Claro. Y cuando yo las ventas en provincia de Buenos Aires las separo entre interior de la provincia de Buenos Aires, que yo, Trenquelauquen, Tres Arroyos, que están más ligadas a la actividad del campo, ajá, versus conurbano, las ventas en los 24 partidos del conurbano, me encuentro que las ventas en el interior de la provincia, como hubo buena cosecha gracias al clima, suben un poquito. Las ventas en el conurbano, ¿qué sucede? Se caen y no dejan de caer en las 24 municipios. ¿Esto qué muestra? Que este es un modelo económico que, ¿por qué baja así el consumo? Porque al irle mal a los principales 5 sectores que más empleo dan en Argentina, que ya los mencioné, le va mal a la mayoría de los argentinos. Y en consecuencia, el consumo derrapa. Y cuando yo miro el conurbano, que está intrínsecamente ligado más que cualquier otro lugar de la Argentina, con la construcción, con la industria y con el comercio, claro, vos te das cuenta que por eso es donde más cae el consumo, porque es a los sectores que peor les va. Es matemático. Y esto pone en evidencia, exacto, y esto pone en evidencia que el resultado electoral de las elecciones de octubre, el 26 de octubre, fue un voto que le dio la espalda desligado de la economía. La gente no votó con la economía esta vez. ¿Por qué? Dijo, es un gobierno nuevo, asumió hace menos de 2 años, a mí me está yendo mal, me está yendo cada vez peor, pero recién empieza. Y lo que tengo claro es que no quiero que vuelva a lo de antes. Le doy sanguín para que juegue el segundo tiempo en la segunda mitad del mandato. Bien, ahora, un puntito ahí, porque hay 2 consideraciones, ¿no? En lo económico, todo esto que vos describís, y esta caída del consumo estrepitosa que hace a la economía real, explica una de las causas de por qué se desacelera la inflación. No es que bajó, pero se desacelera, ya de hecho está en 2.3. Pero digamos, si no hay consumo, ¿cómo querés que haya inflación? Evidentemente está retraída la inflación por la caída del consumo. Muchos productos, muchas empresas o muchos supermercados dicen no quiero subir más los precios porque no me compra nadie. Perdón, eso no es tan así. ¿No? Y acá tengo malas noticias. Primero, porque no es verdad que si hay recesión la inflación baja sí o sí, porque hay lo que se llama estanflación.
¿Qué quiere decir esto? Que es aumento de la inflación con recesión. Eso existe en la ciencia económica, con lo cual no hay una relación causal matemática, física, que como el botón de la luz, que yo aprieto el botón de la luz y se prende o se apaga la luz. No es que si el nivel de actividad económica cae, inexorablemente va a bajar la inflación. De hecho, no está bajando. Cuando yo miro el 2023... No dije bajar, digo, no dije bajar, dije desacelerar, de que que ya en vez de ser del 9% mensual es del 2,3. Claro, pero digo, eso, porque vos subiendo. pero vos estás pensando en toda la película del gobierno de Milei. Cuando yo me paro en el 2024, y mirá lo que te digo, te doy el changüín de utilizar los números oficiales del INDEC, y vos mirás 3 índices diferentes. Índice de precios al consumidor, que son los precios minoristas, y PIM, índice de precios internos mayoristas, que son los precios mayoristas, y el índice de costo de la construcción. Vos ves el mismo fenómeno en los 3 índices desde enero del 25 a septiembre del 25, que es el último dato disponible, que ahora va a salir el de octubre. Te encontrás que la inflación no solo dejó de bajar un poco, no solo dejó de bajar estos 9 meses, sino que se aceleró un poco. Concretamente, la inflación minorista en mayo era 1.5, en septiembre fue 2.1. Por ejemplo, la inflación del costo de la construcción era 0.5 en abril, era 1 en junio, era 1.5 en julio y septiembre fue 3.2. Claro. La mayorista subió sostenidamente en los últimos 5 meses, desde menos 0.3 en mayo a 1.5 en junio, a 2.8 en julio, a 3.1 en agosto y a 3.7 en septiembre. Entonces, cuando vos mirás los 3 índices que te mencioné, vos vas a ver que a grandes rasgos tienen como un comportamiento a lo largo de este año con forma de sonrisa. O sea, en la primera parte del año bajaron un poquito, encontraron un piso a mitad del año y a partir de ahí empezaron a subir nuevamente. Claro, y octubre 2,3, porque vos dijiste septiembre 2,1, pero octubre ya 2,3. Sí. Es verdad, se me escapó que salió, discúlpeme. Sí. Diego, pero además vos lo que decís es cierto desde otro punto de vista, porque vos decís, bueno, pero la gente votó aún a pesar de que le va mal, pero no nos olvidemos que del total de los electores, a la Libertad Avanza la votó el 26%, no el 41%, porque hay 74% que no fue a votar o votó en contra, ¿no? Es decir, hay que tener en cuenta eso, porque no es un dato menor. Tu afirmación es muy relevante. En realidad, porque esto es parte del juego de la nefasta política argentina y también a nivel mundial. Porque para la economía cuentan los 100 electores, no cuenta solamente el electorado que fue a votar. El humor es de los 100 electores, ahí hay muchos que no fueron, ¿entendés? Exactamente. A Javier Milei lo votó solamente, al partido de Javier Milei, porque él no se presentó como individuo a las elecciones, al oficialismo lo votó 2.5 argentinos de cada 10. Claro, exacto. Así sencillo. Quiere decir que del otro lado no le están pasando bien. El 7.4 no le está pasando bien. Y quiere decir que tiene muchísimo menos apoyo popular de lo que el gobierno quiere vender que tiene. Aunque le ha quedado una conformación en las 2 cámaras que nunca soñó, porque quedó como segunda minoría en ambas cámaras detrás de los peronistas. Claro. Y en términos electorales es una primera minoría intensa. No, pero segunda minoría, No, en términos electorales. En los congresos. Sí. En la conformación del Congreso sí, porque vienen diputados de otras elecciones, sí. Pero digo, en esta elección es una primera minoría porque del otro lado hubo muchas divisiones, mucha
digamos, mucha fragmentación, mucha atomización, por ejemplo, de partidos del centro. Vos veías 7 listas de partidos del centro en el Capital, 4 o 5 listas en la provincia de Buenos Aires, Talerico, Kachanowski, Juan Manuel López, es decir, había muchísimas listas que no llamaron la atención por ser precisamente atomizadas. Entonces mucha gente dijo, y ante la nada tengo que votar a esto. Exacto, bueno, pero aparte hay que pensar que las elecciones de medio término, si excepcionalmente muchas veces, si excepcionalmente, no muchas veces, se vota dándole la espalda a la economía, en las elecciones, a ver, para que se entienda, en términos futbolísticos, las elecciones de medio término, por más que los políticos quieran vender que son importantes, para la gente las elecciones de medio término son la liguilla para ver si entras a la Sudamericana. Mientras que las elecciones presidenciales son la Copa Libertadores. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vienen las elecciones presidenciales, ahí es imposible que no se vote mirando la economía. Y la economía que importa es la economía real. Entonces, el gobierno debería cambiar. De hecho, te tiro una estadística. Hasta ahora, siempre el que ganó las elecciones de medio término nunca pudo mantener esa victoria en las presidenciales subsiguientes. En el 2013 ganó el kirchnerismo y el peronismo, y en el 2015 ganó Macri. En el 2017, Macri, igual que Milei, con el mismo número, 41.76, gana la de medio término, pero Alberto Fernández es presidente en el 2019. Claro. En el 2021, en el medio término del 2021, arrasa, no te rías, también con 41.89, o sea, aparece el número maldito, 41, sí. Arrasa Juntos por el Cambio. Es que Y en las presidenciales del 2023 no llega ni al balotaje. Claro, exactamente. Lo que pasa es que el 41 hay que empezar a verlo de esta manera, es el voto duro del centro derecha antiperonista duro, ¿no? Claro. Entonces, ese es el voto, ahí está el nicho. Pero ese nicho se puede dividir como ocurrió en el 2023, en donde se dividió entre el PRO, que sacó 25 puntos, y después Milei, que sacó otro tanto, pero que se chupó bastante voto peronista Milei. Por eso saca el 30, digamos, ¿no? Porque acordate que Massa sacó 37 o sacó no sacó 47 como había sacado Alberto Fernández en la elección presidencial anterior. Entonces, claro, Milei... si venía de ser el peor ministro de Economía de la historia, Massa. Claro, exactamente. Entonces, se le va mucho voto peronista a Milei, y Milei se chupa mucho voto del PRO, ¿no? Y el PRO se queda con un 25%. Aritméticamente hay que hacer esa cuenta, digamos, el voto de centro-derecha antiperonista es 41%, 42, 43, está ahí, ¿no? Está en ese rango. Por eso ahora Milei ganó con el 41%, que es el voto de centro-derecha, porque además tenía el PRO adentro. Tenía prácticamente en la provincia de Buenos Aires, en Capital Federal, en varios distritos, tenía el PRO adentro, ¿no? Una cortita, pues ya no tenemos tiempo. Sí. Diego, ¿vos crees que este acuerdo con Estados Unidos y las inversiones que anuncia el gobierno van a cambiar este mapa que describiste recién de economía real? No creo. Yo creo que no va a incidir en la economía real mucho. Yo creo que el acuerdo de Estados Unidos con Argentina es un acuerdo que desde el lado de Estados Unidos y su contienda geopolítica contra China tiene como principal objetivo hacer pie en esta región, tener un aliado en esta región y destronar a China del segundo puesto de importancia relativa en el comercio internacional con Argentina y que caiga al tercero. ¿Qué quiero decir? Concretamente, hoy el primer socio comercial de Argentina es Brasil con el 21%. El segundo socio comercial de Argentina es China con el 16%. Y el tercer socio comercial de Argentina es Estados Unidos con el 9%.
¿Qué quiere hacer este acuerdo bilateral? Quiere que Estados Unidos pase a ser el segundo y China caiga al tercer puesto. Ajá, ¿Ok? bien. ¿Cómo Exacto. se logra eso? Muy sencillo. Aumentando el comercio internacional de Argentina con Estados Unidos. Ahora, ¿cómo puede aumentar ese comercio internacional? Argentina, el año pasado, los primeros 9 meses, tenía un déficit de 250 y pasó a tener un superávit este año, primeros 9 meses, de 350 millones de dólares. ¿Cómo? Argentina exportando bienes primarios a Estados Unidos como le exporta a China. A China le exportamos soja y a otros productos agrícolas y agropecuarios. A Estados Unidos le exportamos petróleo crudo y le exportamos minerales, metales. De hecho, se dio vuelta el resultado porque aumentaron 128%, ¿sabes qué? Le vendemos el petróleo crudo y ellos nos venden refinada la nafta premium, porque no tenemos capacidad de producción para hacer la nafta premium, ¿ok? Y después le vendimos oro a Estados Unidos, ¿ok? Bueno, ¿y qué pasa? Lo que aspira a Estados Unidos es que parte de los bienes de consumo semidurables, durables y bienes de capital que importamos desde China, los pasemos a importar desde Estados Unidos. Pero ¿sabes qué es lo grave del acuerdo con Estados Unidos? Lo grave no es el acuerdo en sí. Lo grave es el origen de la existencia del acuerdo, que es, el acuerdo es lo que le estamos pagando, o con lo que le estamos pagando a Estados Unidos Por el rescate. para mantener el tipo de cambio artificialmente en un nivel bajo que atenta contra la mayor parte de la microeconomía, de la economía real, de las pymes, micropymes y empresas argentinas. Clarísimo. O sea, le estamos pagando a Estados Unidos que intente pasar a ser nuestro segundo socio comercial y gane importancia relativa a expensas de China. ¿Se lo pagamos para qué? ¿O a partir de qué? De que nos ayuda a mantener el tipo de cambio en un nivel fuera de equilibrio, un tipo de cambio que no es de mercado y que no le sirve a la microeconomía argentina. Paradójicamente, cuanto más bajo sea el tipo de cambio, más vamos a poder importar desde Estados Unidos. Claro, exacto. Está perfecto, Diego. Excelente, brillante, redondo. Te mando un gran abrazo y seguramente estamos en contacto. Abrazo grande. Hasta luego, chao, chao. Hasta luego. Diego Giacomini, economista liberal, hablando de la economía real. Si querés sumarte a la batalla cultural contra las nefastas ideas de Javier Milei, dale like, suscríbete y deja tu opinión en la caja de comentarios.